un eje central del derecho de agua, que es el reconocimiento de los derechos de aprovechamientos específicos que los particulares o las empresas ostentan para poder desarrollar actividades. Entre otras actividades, el abastecimiento de la población, como es el caso de ustedes. En tercer lugar, un diagnóstico de los problemas actuales y para finalizar con algunos desafíos. Simplemente quiero pasar rápidamente, no solo atendido por la hora, sino que para responder las preguntas que ustedes quisieran enseguida. La siguiente, por favor. En primer lugar, ¿cuál es el esquema básico de la institucionalidad de las aguas? Hay 4 aspectos en los cuales podemos fijarnos. Primero, las aguas es un bien nacional de uso público. Que sea un bien nacional de uso público significa que mientras las aguas estén en las fuentes de donde escurren las aguas desde el mejor esquema para que todos los usuarios puedan aprovecharlas con equidad, con justicia, con seguridad, con certeza, etc. En segundo lugar, ustedes ven a la derecha, hay una institución que es muy importante, que es jurídicamente la concesión, que es el título de la administración para otorgar, más que el título del acto que emite la autoridad, para otorgar a los particulares el derecho de aprovechamiento de aguas. Es la autoridad la que lo otorga y reparte distintos derechos de aprovechamiento de aguas para los distintos usuarios. Y en tercer lugar, ese derecho, que es un derecho real, o sea que permite efectivamente extraer la cantidad que cada cual necesita y que se le ha asignado por la autoridad. Y en fin, la administración, y este es un punto relevante que quería transmitirle. Pareciera que la administración corresponde solamente al gobierno central, pero en materia de aguas, para regular la extracción de las aguas y también la distribución a cada uno de los usuarios, hay 2 autoridades en realidad, no una sola. Hay una que depende directamente del gobierno central, que es la Dirección General de Aguas, pero hay otra autoridad dentro de las cuencas que son las juntas de vigilancia. Las juntas de vigilancia, aun cuando están conformadas por todos los usuarios, por los presidentes de los canales, los cuales a su vez van conformando el directorio o la asamblea y luego el directorio de la junta de vigilancia, y a pesar de ese origen privado o particular de esa organización, y a pesar de que la junta de vigilancia es una organización que la financian los propios particulares, a pesar de eso, no es para nada de una naturaleza comercial como las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada o cualquier otra entidad de origen comercial. La Junta de Vigilancia, de esa perspectiva patrimonial, es una organización sin fines de lucro y con potestades de efectos colectivos. Por lo tanto, tiene en la cuenca, para el ejercicio de los derechos de agua, toda la autoridad que ni siquiera tiene la Dirección General de Aguas. Así que en Chile hay una administración compartida de las aguas. Para otorgar los derechos de aprovechamiento de aguas, actúa la Dirección General de Aguas. Pero para distribuir las aguas y entregarle a cada cual la cantidad que le corresponde, son la Junta de Vigilancia la verdadera autoridad en las cuencas. Yo creo que eso ustedes lo perciben perfectamente en su experiencia práctica. La siguiente, por favor. Aquí están simplemente puestos los argumentos jurídicos de texto de esto que yo vengo recién diciendo, que las aguas son bienes nacionales de uso público, y luego el papel que le corresponde a cada uno de estas organizaciones. El punto final es el que me importa y porque ahora vamos a continuar con él. Hay una innegable realidad, sobre todo en las cabeceras de los ríos o de las cuencas, a raíz de usos consuetudinarios, que son muchos derechos que no han sido formalizados o regularizados y que no tienen todas las características que exige hoy en día la legislación. El hecho de que esos derechos no tengan todas esas características y en apariencia formalmente sus títulos
parezcan imperfectos de frente a los nuevos, no les quita valor jurídico. Y ese es uno de los aspectos más relevantes del ordenamiento jurídico de aguas chileno. Le da igual fortaleza, vigor o protección jurídica a los derechos de uso, nacidos de un uso consuetudinario o derechos muy antiguos, que a los actuales derechos. Ya veremos enseguida entonces cómo se produce eso. Entonces, el eje central y la preocupación de hoy en día, que es uno de los problemas, son los derechos antiguos y los derechos nuevos, que se encuentran con algunas dificultades, pues ambos, como digo, son igualmente reconocidos por la legislación, son igualmente protegidos. Al mismo tiempo hay esa distinción muy antigua que permite descubrir en los títulos orígenes distintos. No es lo mismo, es decir, no todos los derechos antiguos han nacido de un simple uso. Hay muchos derechos antiguos que nacieron de un acto de la autoridad, de una concesión de agua o de una resolución de la Dirección General de Aguas que otorga el derecho. Los derechos antiguos podrían tener ese origen dual. Pero desde los años 80, desde el año 79 y 80, que es la época en que se aprobó la nueva legislación de aguas, hasta ahora, ya no hay un origen dual de los derechos. Desde hace 30 años, la única posibilidad para que un derecho de aguas sea legítimo es que lo haya constituido la Dirección General de Aguas. Y solamente los derechos antiguos pudieron haber tenido origen en usos costumbristas, en el uso que de manera tradicional muchas personas o agricultores que colectivamente comenzaban a construir obras hidráulicas hubiesen comenzado a dar uso a unas aguas sin haber obtenido antes una concesión o un título de parte de la autoridad. Eso era una realidad antigua, pero desde hace 30 años, cuando surgió la nueva legislación de aguas, la regulación ya no permitió más que los particulares siguieran sacando aguas sin que previamente solicitaran un título concesional ante la Dirección General de Aguas. Pero al mismo tiempo en que ya no se permitió que los particulares sacaran aguas sin esa autorización de la autoridad, se reconoció igualmente todos los derechos antiguos o los usos antiguos, dado que muchas veces esos usos antiguos, aunque no se habían originado en una concesión de la autoridad, eran usos pacíficos, por decirlo así, en que todos los usuarios de un río tenían el mismo pecado, entre comillas. Todos habían empezado a usar el agua consuetudinariamente, entonces la regulación les dio a todos el mismo vigor jurídico. Es una situación, volvamos por favor, es una situación excepcional, pero es muy importante. Pareciera que hoy en día existe un mercado de las aguas que solo favorece o garantiza la seguridad jurídica de los nuevos títulos de aguas de diversas empresas o de los nuevos usuarios. Pero es importante que ustedes sepan que los títulos de aguas muy antiguos, aunque sus inscripciones sean muy imperfectas, aunque sus títulos señalen muy poca información, aunque no establezcan las características esenciales de los derechos, si son de uso continuo, si son de ejercicio permanente, etcétera, o consultivos, aunque nada digan o lo digan de una manera imperfecta, esos derechos jurídicamente tienen toda la protección, no solo de la ley, sino que también de la Constitución. Desde el año 79, en un texto legal muy importante, que es el Decreto Ley 2603, y luego el Código de Aguas de 1981, le dio plena validez jurídica y por lo tanto como título de propiedad, si ustedes quieren llamarlo así, a los usos antiguos. Eso es muy distinto a los usos nuevos que las personas hubiesen querido realizar desde el año 79 en adelante. No tolera como legítimos la legislación a aquellos usuarios que desde el 79 en adelante hayan iniciado el uso sin la autorización o sin obtener previamente una concesión de la autoridad. Eso es en general el esquema de la legislación, y las dos ideas que yo quería destacar eran las que señalé hace un minuto. Las dos autoridades relevantes y con poderes jurídicos importantes
aunque una autoridad está conectada con el gobierno, con la administración central, y la otra autoridad es una autoridad que está originada por el acuerdo de los particulares, son las que administran las aguas en Chile, la Dirección General de Aguas y la Junta de Vigilancia. Ambas tienen todo el poder jurídico para realizar actividades. Así como la Dirección General de Aguas puede constituir derechos de agua y la Junta de Vigilancia no puede constituir derechos de aguas, y jamás la Junta de Vigilancia podría constituir derechos de agua nuevos, viceversa. Así como la legislación señala que son las juntas de vigilancia las que distribuyen el agua, jamás la Dirección General de Agua puede introducirse en esa verdadera potestad que corresponde en exclusiva a las juntas de vigilancia. Son poderes autónomos. La Junta de Vigilancia no depende jerárquicamente de la Dirección General de Aguas, es un poder que viene directamente de la ley, y la Junta de Vigilancia tiene autonomía para llevar adelante esa función. Esa primera idea me parece que es importante en el derecho de aguas actual. Eso significa, en palabras de un político, quizás decir empoderar un poco a la gente. Sí, pero este empoderamiento es muy antiguo en Chile. Esto nace con el mismo Código de Agua a mediados del siglo pasado. Y la segunda idea es que los derechos de aguas, ya sean antiguos o nuevos, ambos tienen la misma protección jurídica. Lo que puede ocurrir con los derechos antiguos, que hay graves dificultades para su ejercicio por el ajuste que se debió haber dado con los nuevos, y en que el legislador no ha sido lo más preciso o lo más delicado con las herramientas jurídicas como para lograrlo. Y eso es lo que voy a decir enseguida. La siguiente, por favor. Bueno, un diagnóstico. Algunos problemas que existen hoy día en el derecho de aguas están señalados ahí. El agotamiento de recursos. Eso es una realidad que ustedes observan. Pero el agotamiento del recurso no es porque la naturaleza esté entregando menos agua. Lo que ocurre es que ha habido un uso más intensivo por diferentes actores y con diferentes finalidades. Si un país se va desarrollando, entre otros efectos que tiene, es el uso más intensivo del agua, no solo porque hay más población, sino porque se utiliza más agua con diferentes fines. En el norte esto es dramático, se tiene que comenzar a mirar hacia el mar para obtener aguas. En el sur también está relacionada con la posibilidad de acceder a nuevos derechos de aguas. Si hay más población rural, por ejemplo, que es el caso de ustedes querrán ir a solicitar ante la autoridad nuevos derechos de aguas para poder entregarle agua potable a la nueva población. Pero se van a encontrar con una negativa muy cerrada, pues es muy difícil entregar nuevas aguas, porque o nuevos derechos de aguas, pues ya está comprometida gran parte de las cuencas. Y el uso de las aguas que realizan los sistemas de agua potable es un uso consultivo, pues se supone que no tienen obligación para devolver esas aguas, como por ejemplo el uso hidroeléctrico, en que es un uso no consultivo, en que se aprovecha la fuerza de las aguas para generar electricidad y luego se devuelve. Quizás en una oportunidad distinta del caso de embalse, pero se devuelve en fin. En el caso del uso para el agua potable es un uso consultivo, y si ya está comprometida toda la cuenca va a ser muy difícil obtenerlo. Por lo tanto hay que estar muy vigilante en este caso para las ampliaciones de las coberturas de agua potable cuando las cuencas están tan estresadas. Hay un problema en la autoridad en cuanto a la disparidad de criterios, sobre todo en el agua subterránea, que es una posibilidad que queda abierta. Si el agua superficial está toda comprometida,
Claro, así como en el norte se mira hacia el mar, en la zona central y en el sur, y quizás no tan al sur, ya se mira cada vez más hacia el agua subterránea. Y en el agua subterránea también hay un gran problema porque no hay un conocimiento técnico, hidrológico o hidrogeológico cabal, y las regulaciones de la legislación son muy escuetas. El agua subterránea es realmente un misterio para la legislación. El legislador, en su última modificación al Código de Aguas en el 2005, no quiso tocar el tema de las aguas subterráneas, y es una gran deuda hacia el futuro, de poder definir cuál va a ser la política respecto de ellas, pues hoy en día está entregada a los criterios de la autoridad, y cada autoridad, o estamos hablando del director general de aguas, va cambiando sus criterios según su formación y según lo que vaya disponiendo, que es distinto al criterio legal que tiene cierta permanencia, como en toda democracia, que después de una larga discusión hay una posibilidad de proyectar esa misma regulación. La siguiente, por favor. Hay un problema en las cuencas, sobre todo en la zona central, la mayoritaria presencia de derechos antiguos, anteriores al Código de 1981. Todos esos derechos antiguos no tienen todas las características con que se constituyen los derechos de aguas actualmente. Por ejemplo, cada vez que otorga un nuevo derecho de aprovechamiento de agua a la autoridad hoy, y así se le exige que el solicitante haga estas precisiones también, debe definir si el derecho de aguas es consultivo o no consultivo. Significa devolver o no devolver agua a la cuenca después de usarla. Para el agua potable es consultivo, como lo exige la propia regulación de este servicio público. En segundo lugar, debe señalar la continuidad, o sea, si se va a aprovechar los 365 días del año o solo estacionalmente algunos meses. En tercer lugar, según la disponibilidad que exista en la cuenca, se puede solicitar un derecho de aprovechamiento de ejercicio permanente o de ejercicio eventual. De ejercicio permanente se solicita un derecho de aguas cuando existe disponibilidad y el río, por decirlo en palabras sencillas, no está totalmente comprometido con los usuarios anteriores y existe alguna posibilidad de crear nuevos derechos. Eso ya no es algo que se pueda ver en casi ninguna cuenca en nuestro país. Están todos los ríos muy comprometidos y lo único que queda muchas veces es la posibilidad de derecho de ejercicio eventual. O sea, para aquellos años que no sean de sequía o que no sean años muy secos, años de abundancia. Y casi todos los nuevos derechos de aprovechamiento de agua son para años de abundancia. Bueno, todas estas características tienen que tenerlas en sus títulos de aguas, todos los titulares, es decir, deben observarlas los titulares en sus títulos. Y estas son las características con que se han venido constituyendo los derechos de agua a partir del año 81 en adelante. Pero los derechos de aprovechamiento de aguas antiguos no dicen nada a sus títulos. Muchas veces ni siquiera existen títulos. Muchos derechos de aprovechamiento antiguos se basan en el uso consuetudinario o en el uso de cada día de aquellos que, organizándose alrededor de una obra hidráulica, de una obra de captación y luego una canalización, han usado el agua durante muchos años y han venido posteriormente a regularizar ese uso consuetudinario mediante un sistema de regularización. Sistema de regularización que no siempre han sido muy delicados y en algunos casos le han otorgado más características de las que les correspondían. Y es el caso usual de los derechos de agua de agricultores, en que en esos sistemas de regularización, a pesar de que los agricultores no usaban el agua en invierno, se les regularizaron los derechos otorgándole el agua de invierno, lo que no correspondía. Y eso ha originado graves conflictos, cada vez más graves, por la poca disponibilidad que hoy día en los ríos. En esos sistemas de regularización también muchas veces se le han entregado características de uso consultivo, totalmente consultivo a uso agrícola, cuando en verdad no son totalmente consultivos, pues devuelven por vía de infiltraciones mucha agua a las mismas cuencas o a la misma fuente de donde ocupan el agua. Entonces ha faltado en todos estos sistemas de regularización algún mayor cuidado, alguna mayor delicadeza al ir regularizando esos derechos antiguos, y se han originado muchos conflictos que en este momento son el gran problema del derecho de aguas a futuro.
La indeterminación, el siguiente problema, está conectado con lo anterior. Todos esos derechos de aprovechamiento antiguo muchas veces no tenían estas características y se producían el problema que he señalado. Y, en fin, el tercer aspecto que señalo ahí, la necesidad que los derechos de aguas antiguos se ajusten a las características actuales. La legislación estableció unos sistemas de ajuste realmente muy genéricos en que no han sido útiles, a través de disposiciones transitorias, que son las disposiciones menos transitorias que existen en nuestra ley. Y hoy día ustedes sigan viendo lo vigente que está después de 30 años el artículo 2º transitorio del Código de Agua, que seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces, a pesar de que tendría que haber regido como transitorio, que era muy poco tiempo. Entonces, el legislador no ha establecido un sistema que, con la transitoriedad necesaria, ajustara los derechos antiguos a la nueva realidad. Y eso era para el caso de algunos derechos. Hay otra posibilidad hoy en día para esos derechos antiguos, que muchos de los cuales pueden estar destinados al agua potable, que son derechos que no tienen ninguna de esas características antiguas. Son derechos que a lo mejor fueron constituidos por la autoridad hace muchos años. Ustedes podrían revisar sus títulos y verificar que son derechos de un origen muy antiguo, pero a lo mejor faltan esas características que señalaba anteriormente, y para eso se debe realizar un trámite o llevar adelante un procedimiento de perfeccionamiento del derecho. La fragilidad de esto es que se ha realizado a través de un reglamento y no a través de la ley, y origina también grandes costos de las tramitaciones judiciales, que en muchos casos no se han podido asumir, y los derechos siguen tan imperfectos como estaban antes de esta nueva de esta regulación reglamentaria. La siguiente, por favor. Otro inconveniente o problema que nosotros podemos ver es que está conectado con todo lo anterior, es que todas estas inscripciones antiguas de todos aquellos que no han hecho la regularización de sus derechos, que no han hecho el trámite de perfeccionamiento, origina información incompleta, pues la autoridad no tiene la posibilidad de acceder por la vía de los títulos a una información de la real calidad de sus derechos o las características de todos esos derechos de aguas. Y muchas veces, como está desconectado con el uso efectivo de esas aguas, en que no hay una obligatoriedad del uso efectivo, la información muchas veces es imperfecta. También es un inconveniente hoy en día los nuevos valores ecológicos que todos estamos conscientes que hay que respetar y son muy importantes. Pero muchas veces, por preservar un caudal ecológico, la gente puede llegar a pasar sed, porque pasa a veces que se le da más valor al caudal ecológico que a la posibilidad mínima siquiera de seguir aumentando las coberturas de agua potable, seguir pensando en la posibilidad de nuevos usos agrícolas o industriales, etc. Eso es algo que es importante observar, cuál es el criterio del caudal ecológico mínimo y fijar una uniformidad. Y una nueva regla que estableció se estableció en el Código de Agua en la última modificación fue la patente por no uso. Hay una cierta disfuncionalidad, hay un aspecto que no es totalmente verídico. Se sanciona en el caso de que haya una construcción de una obra hidráulica al viento. No se sanciona con el pago de una patente por no uso a aquellos usuarios de agua que tienen una obra hidráulica de captación, aun cuando los hechos no la usen y no hayan usado nunca el agua, no tienen que pagar la patente. Pareciera que la patente por no uso es una especie de tributo que debiese haberse aplicado para todos los titulares de derechos de agua, y así se hizo precisamente para obligar a aquellos titulares de derechos de agua no consultivos, como son las empresas hidroeléctricas, a desarrollar rápidamente esos proyectos de generación e ir liberando todos los derechos de agua que no lo iban a usar. Entonces, al aplicársele una patente, se pensó por el legislador en el año 2005, se iba a desarrollar hidroeléctricamente el país y se iban a liberar todas aquellas aguas que no utilizaran las empresas, pues iban a preferir devolver, por decirlo así, los derechos de agua en lugar de pagar altas patentes. Esa fue la lógica de la ley. Pero como esto se iba a aplicar también fundamentalmente para los agricultores, la ley estableció una especie de excepción y se señaló que aquellos usuarios de derechos de agua consultivos que tuviesen construida una obra de captación
y seguramente canalización también, pero por el solo hecho de tener la obra de captación no pagan patente. De ahí que los derechos de aprovechamiento de agua, sobre todo en la zona central, de agricultores o de usuarios que tienen las obras construidas, no pagan patente. Pero hay una disfuncionalidad. Muchas veces, aun cuando se tiene construida la obra hidráulica, el uso de las aguas no es totalmente verídico todo el año. Es un uso estacional. Eso ocurre fundamentalmente en el uso agrícola. No se paga patente nunca, bajo el supuesto de que siempre se está usando el agua, pero en el fondo solo se usa el agua, sobre todo en el verano y casi nunca en invierno, y por esa agua entonces no se paga patente y adicionalmente no queda abierta para constituir nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, o no queda abierta para producir los fines de liberar las cuencas que se perseguían por el legislador. Esos fines se han ido logrando respecto de los usos no consultivos, pero no se han ido logrando respecto de los usos consultivos. Ha sido un verdadero regalo del legislador, nuevamente, para aquellos usuarios porque gozan de esa presunción de uso por el solo hecho de tener una obra hidráulica. La siguiente, por favor. Bien, luego de esa panorámica de algunos problemas que puedo, dicho de un modo muy resumido, podemos decir cuáles son los desafíos y que esto impacta en cualquier usuario de agua, incluidos aquellos usuarios de agua para servicios de agua potable. Hay que regularizar efectivamente los antiguos derechos. El legislador ha estado en falta y debería aplicar fechas y plazos máximos para la regularización de los derechos de agua. En nuestra legislación de agua siguen siendo más importantes las disposiciones transitorias que las permanentes. Ya llevamos 30 años casi mirando más los artículos transitorios que los permanentes. Entonces hay un problema regulatorio de base para lograr entrar en algún momento en un régimen de derechos de aguas permanente, en un régimen idéntico para todos y que no tengamos que seguir distinguiendo entre derechos antiguos y nuevos. En algún minuto todos los derechos deben tener las mismas características, el mismo estatus jurídico. En segundo lugar, el perfeccionamiento y la determinación de las características de manera correcta. Ese es otro gran desafío. Ya lo señalaba antes, uno de los problemas que ocurrió es asignar características que no les correspondían a muchos derechos de agua que han sido regularizados. Hoy en día ese va a ser un problema hacia el futuro, porque muchos usuarios o tenedores de títulos de derechos de aguas están viendo y observando cómo la cuenca no ofrece la cantidad de agua que su título le promete. Y eso es cada vez algo más dramático. Eso es una especie de engaño. ¿Engaño de quién? Engaño del legislador, engaño de los jueces, engaño de la administración de las aguas. Ya es cosa de observar en todas las cuencas del país. Los titulares de derechos de agua ya saben, cosa de mirar sus obras de captación, que está entrando menos agua cada vez. Y ustedes pueden observar cómo están los estratos históricos de las marcas de las aguas de los años anteriores. Ya casi no hay derechos que obtengan su agua al 100%. Hay como una especie de turno permanente al 80, al 70, al 40, a porcentajes más increíbles. Y los particulares simplemente agachan sus hombros y dicen, bueno, pues, no hay nada que hacer. Hay algo que observar ahí y tiene que ver con cambios mayores, pero la preocupación de cada titular, y sobre todo aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de agua para el uso humano tienen que tener una preocupación especial, porque cada vez ustedes van viendo que la población rural igualmente, y ojalá así sea, va aumentando, se va a requerir más agua y si el agua que le distribuye la Junta de Vigilancia es cada vez menor con los mismos títulos, el problema va a ser más importante cada vez. En tercer lugar, la implementación definitiva de un catastro público de agua. Este es un desafío de la autoridad, en que los particulares lo que deben hacer es ir entregando toda su información hacia la autoridad para que pueda llevar un registro completo.
Es muy importante conocer todos los títulos de derechos de agua que existen en una cuenca y saber que los vecinos, porque de eso se trata, tienen títulos legítimos. Aquí, en el caso de las aguas, es el uso de unos bienes comunes, en que no solo debemos ser respetuosos de repartir el agua potable a todos aquellos que están inscritos en este mismo sistema de agua potable, sino que al extraer las aguas de la cuenca, estamos también observando si el resto respeta nuestros derechos. Y si hay un ejercicio de derecho en que uno está vigilando al resto para ver si es que alguien ocupa más agua, es en este caso. Así que una de las formas es tener la información completa. Y ustedes no solo deben tener la información de sus propios títulos de derechos de agua, sino que también deberán obtener la información de todos los títulos de agua que hay en la cuenca y sobre todo aguas arriba de donde ustedes traen el agua. Estar revisando el diario oficial cada vez para observar movimientos o posibles derechos que se están constituyendo que el día de mañana les pueda afectar. Normalmente el titular de un derecho de agua tiene que leer el diario oficial todos los días 1 y 15 de cada mes, porque pueden haber solicitudes que los afecten. Hoy día está eso en internet, usted se puede leer, pero hay que ir observando todos los movimientos que se producen en la cuenca e ir teniendo la información del catastro público de aguas. Esto es algo muy importante, debe ser una política oficial de todo tenedor de derechos de aprovechamiento de agua, de tal manera que el día de mañana, cuando el río descienda en un 40, en un 30%, ustedes sepan por qué, o sepan buscar los orígenes de ese descuido. Y muchas veces se debe, más que nada, a un descuido por no haberse opuesto anticipadamente a una solicitud excesiva de algún nuevo interesado. En fin, por favor. Y en último caso, usos múltiples de agua. Hay algo que es importante. Aparentemente este es un código que está inmerso en un sistema muy liberal en que son los particulares los que deben llevar todas las iniciativas. Pero obviamente aquí hay pecados de todos los poderes del Estado, de todos los usuarios, de todos los actores en derechos de agua, por este estresamiento actual de las cuencas, y debe haber, y aquí yo hablo como un ciudadano, una política agresiva de construcción de embalses multipropósito o muchos embalses en todas las cuencas del país. Pues es el único modo en que se va a poder solucionar el problema en estas cuencas que no tienen la posibilidad de financiar la desalinización del agua marina. La única posibilidad hoy en día para restituir la normalidad de los títulos de aguas es intentando guardar en invierno esa agua que normalmente se pierde hasta el día de hoy. Y en fin, la revisión y fortalecimiento de la Junta de Vigilancia de Agua, porque hoy en día parece que toda la autoridad está en la Dirección General de Aguas, y quizás para ustedes más lejano aún el sistema de las aguas. Su conexión debiera ir dirigida hacia este órgano tan importante, en el cual ustedes deben tener una política de incorporación a las juntas de vigilancia. Para todas las empresas importantes, usuarias de agua, es estratégico participar en la junta de vigilancia. Todos los sistemas de agua potable rural deben tener como política estratégica el participar en las organizaciones de usuarios más importantes de sus respectivos sistemas hídricos. Y esto significa el fortalecimiento de la Junta de Vigilancia, al mismo tiempo estarse vigilando con más oficialidad, de un modo más cercano, entre todos irse repartiendo el agua, porque de eso se trata. El sistema jurídico de las aguas en Chile lo que posibilita es eso. Hay una parte inicial que le otorga, y con esto termino, que está entregada a la Dirección General de Agua. Ir constituyendo nuevos derechos de agua, ir regularizando los derechos de agua, tener toda la información hidrológica, ir teniendo ordenados los títulos de derechos de agua que existen. Pero eso es una parte del sistema de las aguas. La segunda parte, que es la más importante, es la dinámica, el aspecto del uso efectivo, la entrega a cada cual, a cada canal, de la cantidad que puede sacar, la existencia de jueces de agua, de repartidores de agua, y eso, según el sistema chileno, está entregado a los particulares directamente, y la autoridad no tiene ninguna posibilidad de quebrantar todas esas potestades autónomas de los particulares. Entonces, si ustedes no intervienen estratégicamente en la Junta de Vigilancia, están dejando entregado eso a cualquier destino y no están preocupándose de algo relevante como es cuidar el futuro de las aguas. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, don Alejandro. Ahí tenemos